¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en este espacio que abrimos desde el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Damos inicio, de verdad, con mucho gusto a estas charlas de cine y ferrocarril. Justo a lo largo de este año, pues tendremos grandes invitados muy queridos en la ciudad de Puebla, en México, en realidad, que van a compartirnos sus perspectivas en torno a películas que seleccionaremos también y recomendaremos para todos ustedes. Entonces, bueno, me da de verdad gran alegría saludar al querido Iván Contreras, quien es coordinador de la Cinemateca Luis Buñuel y además director y programador del Festival Internacional de Cine y Arquitectura Cinetecton. En realidad también nos da alegría invitarte, querido Iván, porque, bueno, has también colaborado con el museo a lo largo de estos años, ¿no? Programando, compartiendo programas, etcétera. Bienvenido, ¿cómo Hola, estás? hola querido Enrique, pues muchísimas gracias, gracias al museo y qué bonita iniciativa que podamos platicar de las cosas que nos gustan como lo es el cine. Totalmente. Y bueno, hoy nos reunimos para platicar acerca de esta cinta que es legendaria, de verdad. Se ubica un poquito antes de la época de oro del cine mexicano, 1936. Estamos hablando de Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes, que se ubica en una llamada trilogía de la Revolución Mm. Mexicana. Ya el nombre nos revela mucho, ¿no? Vamos a acercarnos a Pancho Villa, pero de qué manera lo hace esta película, ¿no? Una manera reveladora, audaz, para nada idealizando a la figura de este héroe de la revolución. Claro que lo podemos concebir como tal, pero al mismo tiempo, bueno, esta cinta nos presenta a un Pancho Villa bien complejo, ¿no? Un poquito para brindar contexto, tenemos dentro de esta trilogía de la revolución El Prisionero 13, El Compadre Mendoza y finalmente Vámonos con Pancho Villa, ¿no? Que además cuenta con adaptación de guión de Javier Villaurrutia, ¿no? Villaurrutia va a declararse, bueno, fascinado, enamorado al participar en este proyecto, y música también de Silvestre Revueltas. Sabemos también que los Revueltas al final tienen una historia cultural y política bien importante en nuestro país. Entonces, bueno, solo para brindar un poquito de contexto. Y querido Iván, queremos preguntarte, para ti, ¿qué significa Vámonos con Pancho Villa en general? ¿Qué es la importancia que tú tomas de esta cinta y que compartes para todo México? Bueno, justo, o sea, digamos, nos encontramos con una trilogía de la Revolución, como ya bien mencionaste, que resulta fundamental en la historia del cine mexicano, pues, ¿no? O sea, sí, es una película de 1936, pero la parte que yo creo que más me interesa y que más me gusta es justo la desmitificación de Pancho Villa, como si fuera este gran líder. Más bien vemos a una persona osca, tosca, ¿no? Digamos, preocupada más por una lucha que por sus hombres, ¿no? Entonces, eso lo humaniza, ¿no? Quizá no nos guste lo que presenta, pero lo hace ser y pinta de alguna manera la manera en la que también se comportan los hombres, lo que los acompañan, ¿no? Los dorados. O sea, la escena esta de la cantina donde se trata de mostrar una hombría revolucionaria para aventar la pistola al aire en plena oscuridad y a ver quién se muere primero y cómo, ¿no? Digamos, hay momentos muy emblemáticos dentro de la película, pues, ¿no? O sea, digamos, los mismos personajes, los leones de San Pablo, estos tres, o estos cuatro hombres que Sí. deciden lanzarse a la revolución sin ver bien que se estaban metiendo, pues, ¿no? O sea, más bien son hombres que se embarcan a una lucha, a una revolución, con una idea de lo que supone la cosa, pero cuando se enfrentan con Pancho Villa, que resulta, pues sí es el general, sí es quien los guía, pero no los termina por convencer del todo, ¿no? O sea, hay una mirada bien interesante hacia ese personaje.
Totalmente, y me llama mucho la atención esto que comentas sobre cómo la masculinidad se retrata de una manera muy crítica, tal vez sin proponérselo. Fernando de Fuentes, justo como lo has dicho, pues nos pinta de repente estos momentos, o más bien nos plantea estas preguntas: ¿vale la pena entregarse a la guerra, o a este sentido de masculinidad? ¿Cuál es el valor de ello, no? ¿Hacia dónde vamos a parar desde estas Sí, identidades? sí, justo. O sea, digamos, o sea, pertenecer al movimiento revolucionario significaba muchas cosas, ¿no? O sea, es decir, era un asunto que tenían que hacer los hombres y luchar, ¿no? Y son muy claros la participación también de las mujeres, ¿no? O sea, digamos, pero las mujeres están trabajando en asuntos de mantener alimentados a los hombres, ¿no? Que es como se ve a las chicas que siempre están trabajando, amasando y haciendo tortillas y ese tipo de cosas, o son momentos y figuras que son objetos del deseo, ¿no? Que digamos, hay un momento, hay una toma donde está una chica sentada sobre el ferrocarril y un hombre brusco, ¿no? Tratando de cortejarla de alguna manera, ¿no? Pero bueno, pues es la mirada de Fernando de Fuentes, ¿no? Sobre la revolución, la mirada del hombre que participa en esta batalla, pero que también nos pinta un poquito, no lo sé, atreviéndome a decirlo, sobre la idea de lo que podría ser la mexicanidad en tiempos posteriores, pues, ¿no? O sea, la revolución para nosotros resultó ser algo que no termina por identificarnos. O sea, sabemos lo que es ser mexicano, pero no sabemos decirlo, ¿no? Claro, totalmente. Pienso en que justo Vámonos con Pancho Villa es a la vez la adaptación de la novela de Rafael F. Muñoz, ¿no? Y sabemos que también en la literatura existe pues un corpus de obras importantes acerca de este movimiento, pero efectivamente, querido Iván, nos preguntamos, ¿no? De verdad, ¿cómo nos ubicamos en este periodo? ¿Qué tomamos de ahí? ¿Cómo nos identificamos? Y de repente nos encontramos con una película tan reveladora como esta, ¿no? En la que no existe un héroe como tal, un héroe intocable. En realidad, como lo has planteado, pues existen seres humanos interesados claro, en cierto poder, en avanzar de repente en ciertas estructuras, en jerarquías. En fin, una gran crítica la que hace Fernando de Fuentes en esta cinta. Sí, sí, justamente, y que resulta, o sea, digamos, y que te queda clarísimo todo esto que veías viendo por momentos del personaje de Francisco Villa, que termina clarísimo en la última escena, ¿no? Donde nos dice quién es y cuáles son sus verdaderos intereses. O sea, estaba buscando aliados, pero no estaba pensando más en lo que era su lucha y no digamos, como en algo mucho más grande, ¿no? O sea, digamos, esa fue mi sensación al verlo, ¿no? Y en el momento en que decide quién se muere y cómo se muere, es donde lo pinta de cuerpo entero el tipo tan brusco y hosco que era, ¿no? Por lo Claro, menos bien así se ve en interesante la esa película. narrativa. Sí, Bien justo. interesante esta narrativa, ¿no? En la que uno a uno de los leones de San Pablo van perdiendo la vida y finalmente Tiburcio, el personaje que sobrevive hacia el final, no es spoiler para nada, por supuesto, ¿no? La película sigue impresionando a pesar de que sabemos que vienen grandes decepciones para los personajes. Bueno, Tiburcio va dándose cuenta, ¿no? Cada vez más, como lo has dicho, qué hay detrás de todo el aparato, ¿no? O de toda esta marca que en su momento resulta ser Francisco Villa. Y llama la atención, ¿no? Como lo has dicho, querido Iván, que pues parece ser que también al mismo director llegó a impresionar este mismo discurso que él llevaba a la película, tanto así que se habla de este final, ¿no? Este final alternativo en el que Francisco Villa en realidad se ensaña con el león de San Pablo sobreviviente y va a buscarlo para asesinar a su esposa y a su hijo, ¿no? Y así pues este Tiburcio no tenga más alternativa que integrarse nuevamente a la lucha. Se sabe que este final queda descartado, ¿no? Otra vez porque parece que inquieta al mismo director y en realidad se dice también
se leen las investigaciones que el mismo Lázaro Cárdenas, que también es una información muy importante, quien llega a financiar esta película Ujú. desde Clasa, levantando primeramente Clasa, pues también objeta, ¿no?, en contra de este final, pues finalmente llegaba a los extremos con la figura de Pancho Villa. Sí, sobre todo porque digamos, eso lo podemos poner en diferentes momentos, pero no nos gusta que nuestro cine nos hable tan feo de nosotros. Claro. No nos gusta. Entonces, siempre buscamos como sí ser críticos, pero a menores, o sea, disminuir la crítica, que sea la mínima posible, sino más bien vivimos en este idealismo de la revolución ganada, vivimos en la creencia de una gran independencia, pero como, digamos, en constructos abstractos muy grandes, idealizados y todo ese tipo de cosas, y la realidad siempre nos dice que el trabajo de independencia y revolucionario es algo que funciona en el ideal, pero que no termina por construirse en la realidad. Entonces, cuando aparecen películas desde este momento, o sea, digamos, eh, eh, no nos gusta, ¿no? O sea, no nos gusta que nos golpeen de esta manera a Francisco Villa, como no nos gusta que nos golpeen a Emiliano Zapata, como no nos gusta que veamos a una persona turbia como Francisco y Madero, ¿no? Pero idealizamos, contrariamente, idealizamos mucho una figura como Porfirio Díaz, cuando en realidad es un villano terrible, ¿no? Pero siempre andamos jugando con esta idealización de lo que nos gustaría pensar como país, pues, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, la revolución nos dejó otras cosas y que no es necesariamente lo que siempre tenemos en mente, ¿no? Como un país completo, sino que nos dejó muchos países o muchas ideas de país en un territorio muy grande y el cine cuando lo toca no nos termina por gustar, ¿no? O sea, como no gustó, como no gustan los olvidados, pues, ¿no? En algún momento que la misma, el presidente de la academia se salió de la sala cuando la proyectaron y dijo, es que esto no es México, eso no es una madre, ¿no? Y es así como, no, sí, claro, ¿no? Sí. Pero justo, o sea, eso es lo que hace rica, fantástico y invita a la reflexión de muchos sentidos una película como Vámonos con Pancho Villa, porque justo creo que el título es eso, ¿no? Es pues como cuando decides irte a una fiesta, ¿vamos? Pues vamos. ¿Qué va a pasar? No sé, pero vámonos. Venga, sí, ese sentido de riesgo se percibe constante en la película, Sí. esa incertidumbre, ¿no? Y efectivamente más adelante vamos a ver estos ejercicios audaces también que van a intentar empujarnos un poquito, ¿no? Dentro de esta época de oro del cine mexicano, que reiteramos viene después de Vámonos con Pancho Villa, bueno, prácticamente en el mismo año, y también de la mano de Fernando de Fuentes, se sabe, se inaugura la época de oro ya con gran éxito, ahora con un discurso sí idealizante, hablamos de la película Allá en el Rancho Grande, abrimos Ujú. un pequeño paréntesis, ¿no? Donde ya comienzan estos discursos de los hacendados como pues los grandes patrones, ¿no? De repente los peones muy felices en la hacienda, cantando, bebiendo, celebrando, un poquito su esclavitud velada, pero como lo has dicho, querido Iván, vienen más adelante ejercicios que nos van a recordar un poquito, ¿no? A ver, el cine de repente tiene sus formas sutiles de llevarnos a soñar, de hacernos imaginar, pero no necesariamente desde una realidad. Los Olvidados es un claro ejemplo. Y querido Iván, yo quería preguntarte, ¿tú recuerdas de repente cuál fue el primer acercamiento que tuviste con esta película? Vámonos con Pancho Villa, ¿no? Que también vemos que bueno, ahora la decimos muy celebrada, muy vista, pero se le descubre en realidad hacia los años 70, 60, perdón, con el movimiento cineclubista, se le vuelve a recuperar, ¿no? Porque en su momento solo dura una semana en cartelera, realmente, pues Ujú. se evitan estos discursos hasta los 60 que los cinecluberos, bueno, dicen, no, hay que valorar a Fernando de Fuentes. Y yo te pregunto aquí, ¿cómo fue que tú la descubres, ¿no? En algún momento también de tu vida.
tu Pues carrera? yo creo que llegué a ella la primera vez que la vi, llegué por casualidad, buscando un poquito de ver cine mexicano de otras épocas y son como esas como cuando estás leyendo o estás armando un texto, una referencia que te lleva a otra referencia, que te lleva a otra referencia y así. Esa fue como la primera vez, yo creo que me pude encontrar con esta película, ¿no? Con Vámonos de Pancho Villa, en estar viendo cine en otro momento, no solamente de mi vida, sino viendo cine de otras épocas, y salté y llegué, o sea, no la buscaba, sino llegué a ella, ¿no? Y recuerdo que me sorprendió mucho, y esta es como siendo honestos, digo, la tercera vez que la veo, ¿no? Y cada vez no deja de ser su lenguaje no deja de parecerme actual, ¿no? La forma en la que está contada, montada, incluso, hay mucho del cine que vamos viendo hoy en día, ¿no? Los cortes, las miradas, ¿no? Quizá lo que cambian son los procesos de actuación, ¿no? Pero la puesta en escena, la puesta en cámara, todo eso es fascinante, pues. O sea, es como una película que va muy, no sé, no se ve de 1935, pues. Claro, claro, sí, y uno puede estudiar de repente, ¿no? La trilogía de la Revolución y ver cómo Fernando de Fuentes va dejando un poquito, va creciendo, expandiendo este lenguaje que le da el cine silente. ¿Por qué lo digo? Porque en El Prisionero 13 todavía vemos algunas tomas muy cercanas a los orígenes del cine, ¿no? A las grandes gesticulaciones, hay insertos de cartas, de notas, ¿no? Donde el espectador lee directamente el texto. También un recurso de estas primeras películas, primeras décadas del siglo XX, y uno pasa hacia el compadre Mendoza y se mueve cómodamente a Vámonos con Pancho Villa, y como lo ha dicho, uno descubre ya finalmente un Fernando de Fuentes dueño de su lenguaje, ¿no? Dispuesto a explorar y Claro. también muy seguro, ¿no? De lo que quiere representar. Y justo, pues Sí, sí, llegando a sí. la cumbre de nuestra charla, pensando en el cine y ferrocarril, esta relación fuertísima que sabemos existe desde los orígenes, ¿cuál crees tú que sea el papel del tren que vemos muy fuerte en la película? ¿Cuál crees tú que sea el papel del tren en Vámonos con Pancho Villa? Pues es que justamente durante el periodo revolucionario con Pancho Villa, el tren tiene una función vital, ¿no? O sea, digamos, él es un hombre de menos de caballo y más de tren, ¿no? O sea, digamos, existe esta llegada a Juárez como si fuera un caballo de Troya, ¿no? Cuando llega Villa y se hace de la ciudad, ya Francisco y Madero estaba muerto para ese entonces, pero justo, digamos, para Villa para la revolución, el tren se vuelve vital porque el transporte de armas y de hombres y de todo es mucho más rápido y podía ser relativamente de manera como más relámpago los ataques, ¿no? Entonces, justo esa es la mirada que también Fernando de Fuentes hace del tren, ¿no? O sea, es un monstruo que va avanzando, ¿no? Con los hombres conforme se va desarrollando la película, pero también conforme se van desarrollando las batallas, ¿no? Entonces, la ida al final de la película, la salida a Zacatecas pues, se hace en tren, ¿no? Y hay un gran despliegue de hombres en estas enormes, pero justo, o sea, digo enormes máquinas por la manera en la que está puesta la cámara, ¿no? O sea, se ven Sí. unas monstruosidades fuertes, directas, con mucho movimiento y cargadas de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, creo que sí representa como un símbolo bien importante dentro de la película, que refleja la importancia que tuvo el ferrocarril durante la revolución, pues, ¿no? Pero que la película lo deja claro, ¿no? O sea, no es ver pasar el tren, sino el tren significa algo también, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Es un recurso pues finalmente que esté detrás, que sea únicamente atmósfera, no, no, por supuesto, yo estoy de acuerdo. Claro, sabemos que el tren llega a ser también este gran protagonista de batallas, de estrategias para la Revolución Mexicana. Y efectivamente yo iba a compartir contigo pues esta impresión que tenemos de las tomas abiertas y que van también moviéndose, ¿no? Con el mismo tren, ¿no? Efectivamente, tan cargado de los personajes, de los extras que llegó a manejar Fernando de Fuentes. Y bueno, también nos asombraba mucho saber que algunos de estos trenes formaban parte de la milicia de aquel entonces perteneciente a Lázaro Cárdenas, ¿no? Lo que refuerza mucho más este discurso, bueno, ahora institucional, para aquel entonces, ¿no? Posterior a la revolución, bueno, sabemos que se generan las instituciones y en ese sentido, Cárdenas, bueno, revela un poquito la inversión que él hace en esta cinta, ¿no? También enterándonos de que los trenes pues forman parte de estos recursos públicos que se invierten en la cinta. Totalmente, un personaje sin igual, este tren que se deja ver. Muchas gracias, querido Iván, por compartir tu perspectiva acerca de Vámonos con Pancho Villa. Y quisiera también hacerte una última pregunta. ¿Qué recomendaciones nos harías para seguir disfrutando de cine de la época de oro? A lo mejor cine también que nos hable del tren, no necesariamente mexicano, de otros países, etcétera. Ay, recuerdo una película que incluso tú programaste, y creo que es una película checoslovaca, como, ay, pero no recuerdo, ahorita se me fue el título y justo lo estaba buscando hace ratito. Eh, Híjole, yo creo que sí hay que clavarse un poquito a la idea del cine, porque del cine de esta época, de los 30 al cine mexicano, y justo más bien lo que me gusta es buscar paralelismos con el tiempo que estamos viviendo incluso, ¿no? O sea, Sí, esta figura que tú nos contabas sobre Lázaro Cárdenas y la importancia y las instituciones y el ferrocarril, se parece un poquito el discurso de hoy. Entonces, ¿no? O sea, el rescate de las vías ferroviarias y todo ese tipo de cosas. A, me gusta visitar el cine de esta época para poder entender lo que estamos viviendo hoy, y no necesariamente hoy como ahorita, sino en la época, pues, ¿no? Este, pero pues no sé, podría ser visitar y ver el Tren Fantasma o ver el Puño de Hierro, ¿no? Que son como estas películas que vale muchísimo la pena visitar o revisitar, ¿no? Entonces, y eso también podría ayudar a entender un poquito de nuestro cine, ¿no? O sea, es decir, cómo es y cómo se va desarrollando ese lenguaje de lo cinematográfico, ¿no? Y cómo siempre hay una constante lucha entre el cine que propone contra el cine que nos quieren hacer ver, ¿no? Porque el mismo cine nacional genera lenguajes que nublan la vista, ¿no? Que no nos, que no nos lo logran o no quieren que veamos que el mundo es lo que es, ¿no? Sino seguimos imaginando mundos idílicos. Y me parece que el cine nos ayuda para despertar un poquito, ¿no? Y cuando menos tener una perspectiva crítica, ¿no? Y buscar a partir de ahí de cómo se puede pensar en un mejor país. Y creo que el cine de la época de oro y el cine de los 30 y eso es el inicio de un cine identitario, ¿no? Que hoy en día lo seguimos añorando y luchamos precisamente con la idea del cine contemporáneo porque nos creemos que no se parece a nosotros y sin embargo sí es nosotros. Entonces, eso, más bien me gustaría invitarlos a ver si se animan a pensarlo de esa manera, ¿no? exactamente, claro, explorar
todo el acervo cinematográfico con el que contamos en México. Y bueno, partamos entonces desde Vámonos con Pancho Villa, 1936. De verdad, a quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, muchas gracias también por sus comentarios, sus saludos. Les mandamos también un gran abrazo y no dejen de ver esta película que recomendamos desde los portales de Filmoteca de la UNAM. Importante decir también que se ha rescatado esta trilogía de la Revolución, se ha restaurado digitalmente para que puedan disfrutarla gratuitamente en casa. Y querido Iván, te agradecemos nuevamente, reiteramos nuestra alegría por el hecho de que nos acompañes, nos des también un poquito de tu tiempo. ¿Y dónde podemos localizarte, escribirte también, redes sociales también de la Cinemateca Luis Buñuel, que es un espacio muy querido de momento por la contingencia, se mantiene un poquito cerrado, pero continúas tú con actividades desde la Cinemateca? Sí, bueno, pues me encuentran en redes, pues me encuentran ahí como Iván Contreras en Facebook, pero la Cinemateca, como Cinemateca Luis Buñuel Puebla, ahí podemos enterarnos de la gran cantidad de cosas que queremos hacer desde la Cinemateca. Pero justo, más bien, nosotros andamos pensando que el próximo 9 de marzo ya podamos abrir nuestra puerta y dentro de la propuesta programática está a mano de obra para que podamos ver la película y también otra película mexicana que hacemos en colaboración con la Sede Cine que se llama Souvenir. Entonces hay dos películas mexicanas con las que queremos arrancar, esperemos y con sana distancia y con cuidados digamos, los pocos que podamos ir a sala, que disfrutemos mucho de las películas. Muchas gracias, querido. Y también Cinetecton tiene convocatoria abierta ya. Ya, Cinetecton tiene la convocatoria abierta. Este año vamos del 26 de octubre al 6 de noviembre. Vamos a cumplir ya 8 años haciendo el festival en Puebla. Es un festival que queremos mucho y que además que ha contado con tu participación, ¿no? Que justo hemos sido parte de muchos proyectos, querido. Así es, y bueno, de verdad no se pierdan Cinetecton en su octava edición, no se pierdan de las actividades de Cinemateca Luis Buñuel, estemos bien pendientes. Muchas gracias, querido Iván, siempre, como lo has dicho, compartiendo. Y bueno, desde el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, también seguiremos, como lo hemos dicho, compartiendo estas charlas de cine y ferrocarril. Qué manera tan linda de iniciar estos espacios. Muchas gracias, querido Iván. Bonita tarde. Gracias, gracias a ti. Saludos para todos, para todas. Abrazos a todo el equipo.